mis amigos de Experimenta TV, gracias por estar nuevamente con nosotros en un capítulo más de La Sociedad de la Medianoche. Agradezco a todas esas personas que se toman el tiempo para escuchar estos pequeños relatos, tradiciones orales que se van comentando entre la familia, los amigos y hasta los mismos esposos. Agradezco a todas esas personas que dicen que les agradan este tipo de relatos. A partir de este momento voy a hacer mención de todas esas personas que les agrada este trabajo y que pues se toman ese tiempo, ¿verdad? Así que pues muchas gracias, eso es lo que les puedo yo decir, y por favor pueden agregarnos en las diferentes redes sociales que tenemos, como Twitter, que estamos apareciendo como @experimentatv. Así nos puedes encontrar en Instagram y conocernos un poco mejor a través de las diferentes historias que publicamos. También en esta red social de YouNow estamos como Experimentatv. Búscanos, encuéntranos, platícanos qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta de nuestras secciones solo por Experimentatv. Así que sin más, comenzamos con los diferentes relatos. El día de hoy someto a la aprobación de la Sociedad de la Medianoche estos 10 relatos de terror. Empezamos con el número 1, Las Brujas de Praga. ¿Han escuchado hablar sobre la leyenda de terror de las Brujas de Praga? Algunos dicen identificar por su forma de vestir, otros por su cara, y unos más hasta por la vibra que acusan y emanan de su propio ser, ya que pues también las miradas son muy pesadas. Las Brujas de Praga forman parte de una leyenda de terror entre los pobladores de la República Checa, y cuenta la leyenda que las brujas celebran su sabbat en la cima de las montañas, en lo cual se abre la tierra y éstas ofrecen sus tesoros. De hecho, los antiguos eslavos les tenían miedo y se protegían con un helecho o una hostia, y como para algunos esta protección no era suficiente, optaban por el ritual más poderoso, que era prender una fogata y quemarlas para eliminarlas. Ante la creencia de las Brujas de Praga, los checos realizaron una fiesta el 30 de abril, en la tradición Noche de Quema de Brujas. Se dice que en este día andan las brujas por las cimas de las montañas, por lo que todo el país hace un festejo y prenden hogueras en las que queman a brujas de trapo y paja para demostrar que no les tienen miedo. Esta velada se le conoce como la Noche de San Felipe y de Santiago. La realidad es que la leyenda de las Brujas de Praga se remonta a los siglos XVI y XVII con la Inquisición, particularmente en la ciudad llamada Belkelossin, y se dice que entre el 1678 y el 1696 tuvo un lugar ahí una cacería de brujas con un inquisidor de nombre Boblig, y pues dichas víctimas después de muertas realizaban actos aterradores. Rayos, ahora me pregunto yo, ¿cuántas veces te ha tocado estar en el campo y ver las llamas o el fuego brincando de árbol en árbol? Ten mucho cuidado. Relato número 2, Vampiro de Selakovice. Todos sabemos que los vampiros son aspecto nocturno y comen sangre de humanos, y que para eliminarlos tienes que clavarles una estaca en el corazón o cortarles la cabeza. ¿Pero realmente existen este tipo de seres? ¿Conoces una leyenda de terror acerca de ellos? ¿Alguien que te haya inspirado o que te haya comentado? En la República Checa, a solo 25 kilómetros de Praga, se encuentra Selovice. En esta pequeña ciudad amurallada descubrieron en 1997 un cementerio con tumbas de vampiros. Hoy se les conoce como los vampiros de Selakovice, y es una leyenda que ha tomado fuerza porque también las tumbas podrían ser una prueba de que los vampiros sí existieron. Hasta el siglo XIX, el mito de los vampiros se convirtió en una leyenda de 2 escritos. El primero fue el relato publicado en 1800, The White Not Dead, del alemán Johann Ludwig Tieck, y el segundo, la novela más famosa de la historia, Drácula, de Bram Stoker, publicada en 1887. ¿Mitos o realidades? Los pueblos eslavos comenzaron con el mito de los vampiros por un siglo, prácticamente en el XIX, y se extendió por toda Europa hasta el siglo XIX. Y lo que hoy es conocido como República Checa también tiene su leyenda con los vampiros de Selakovice. Es una pequeña ciudad medieval amurallada ubicada en Praga, y un arqueólogo de nombre Jaroslav Speck descubrió un cementerio exclusivamente de vampiros. Lo que encontró Speck fueron 14 tumbas con personas enterradas acusadas de vampirismo. Los esqueletos tenían crucifijos en los ataúdes, estaban amarrados de la boca, y abajo a algunos les habían cortado la cabeza, y habían en su caso llamado a mucho la atención, ya que los arqueólogos no habían visto un tipo de entierro como este. Era verdaderamente espeluznante. Prácticamente me pregunto yo, ¿hoy el mito del vampiro ha cambiado?
Creemos que todavía pueden existir por ahí escondidos en algún lugar. Cuídate de esas calles oscuras, posiblemente te esté siguiendo uno. Leyenda 3. Jack el Destripador. Una leyenda de terror más famosa en el mundo, del cual se han hecho diferentes tipos de películas. Jack el Destripador es una leyenda, algo que va marcando de generación en generación, una historia real pero que tiene cierto área de misticismo, pues el caso sí existió. Jamás se ha sabido la identidad del asesino. Hoy su personalidad es toda una leyenda y un misterio. En 1888, el distrito de Whitechapel era uno de los barrios más pobres. Calles lúgubres, bares mugrosos, diversos burdeles con mujeres cuya única forma de supervivencia era la prostitución. Este barrio fue elegido por el asesino en serie más temido de la historia, Jack el Destripador. Solo fueron cinco asesinatos, pero las escenas eran tan dantescas que era inimaginablemente ser humano podría cometer este tipo de crímenes. La primera víctima de Jack el Destripador fue localizada el 31 de agosto de 1888. Su nombre era Anne Marie Nichols, de oficio prostituta. Le habían seccionado la tráquea y el esófago con un arma blanca. Además, tenía las vísceras esparcidas en el cuerpo. Las otras 4 víctimas también eran prostitutas. Su segunda víctima fue Annie Chen. Sus intestinos estaban a un lado del cuerpo, sobre su hombro derecho, y una parte de su estómago se concentraba junto a su hombro izquierdo. La sangre esparcida por todo el cuerpo era inimaginable. En un solo día, Jack el Destripador cometió otros 2 asesinatos. Esto fue el 30 de septiembre de 1888 y sus víctimas también eran prostitutas. Elizabeth Stride, la primera de ellas, fue encontrada con una sola herida que atravesaba el cuello de lado a lado. Se cree que fue interrumpido mientras la degollaba, porque no se había ensañado tanto. Y la segunda fue al parecer asesinada media hora después. Su nombre era Catherine Edmonds, y esta ocasionó sí se ensañó porque la degolló, la mutiló de la cara, le arrancó la nariz y tenía una herida que iba desde la vagina hasta el esternón. Además, le extrajo un riñón. Su último crimen fue peor de todos, es uno de los asesinos más temibles de la historia. Además, recientemente, en abril del 2018, se subastó una carta que se cree fue escrita por el asesino y fue vendida en $30,000. Conoce cómo fue el asesinato y lo que dice esta famosa carta. ¿Crees tú en ello? ¿Crees que las diferentes historias y leyendas sobre este misterioso personaje, del cual fue el doctor de una famosa adinerada de la historia, fue el que realizó este tipo de asesinatos? Seguiremos investigando. Leyenda 4. La verdadera leyenda de La Llorona. En esta leyenda de terror que todos conocemos en México, porque el relato ha pasado de generación en generación, y la verdadera leyenda de La Llorona la expone Vicente Riva Palacios en su libro Tradiciones y Leyendas Mexicanas, publicadas en 1880. Muchos tenemos diferentes tipos de leyendas sobre ella y nuestros encuentros. ¿Quién era La Llorona? Riva Palacios la describe en vida como una mujer hermosa, esbelta, piel blanca, ojos negros, cabello rizado y labios rojos, con un poderoso atractivo que cautivaba a todos sin distinción de clase. Era tal la fama de su belleza que todas las noches llegaba a su balcón a recitarle algún poema o a cantarle. Algunas veces peleaban los pretendientes, terminando en alguna que otra acuchillada, pero ella nunca salía de casa. Cierto día la mujer desapareció misteriosamente y la noticia en todo México se difundió, generando mucha expectativa de su partida. Pero en 6 años nada supieron de ella, hasta que salió la luz la verdadera leyenda, la verdadera historia. Había escapado con un hombre y, como decían que era un amor bastardo, no aceptado, la escondió en un lugar apartado. Procrearon 3 hijos rubios de cabello rizado, pero tristemente se fue enfriando la relación y a este señor ya no le importaba llegar a verla ni a ver a sus hijos. La Llorona cada vez estaba más triste y deprimida, y un día su intención ocasionó que fuera a buscar a su amor, pero se encontró con una escena muy triste y aquí comenzó la desgracia. Prácticamente tuvo que asesinar a sus hijos y después ella sintió remordimiento. Es por eso que he sido castigada, prácticamente, vagando por la eternidad buscando redimir sus pecados. La Llorona, hay muchas historias de ella. El relato es el 5 sobre el Callejón del Muerto.
Cuenta la leyenda de terror que en los 1600 en la calle de Alzures o en República Dominicana, en el centro histórico de la Ciudad de México, comenzó a penar un muerto cubierto con una manta blanca. Nadie se sabe quién era, pero este espectro les dio una verdadera sorpresa a todos. Según Vicente Riva Palacios en su libro Tradiciones y Leyendas Mexicanas, deambulaba en un callejón del muerto un hombre de alta estatura y faz pálida, largo y lacio, su pelo y su espesa barba con un terrible brillo que brotaba de su mirada. Un espectro que rondoneaba todas las calles donde vivía Tristán, a su vez hijo de don Tristán, el mercader más respetado de esa época, quien tras su muerte dejó el ejemplo de cómo vivir como un buen cristiano. Don Tristán era el orgullo de ese barrio porque en vida ayudaba a los demás, era un buen hombre y después de su fallecimiento heredó a su hijo la casa, una tienda y mucho dinero. Además, como reconocimiento le pusieron el callejón del nombre de Alzures. Tristán, hijo, llevaba una vida normal y continuó con el negocio que le había heredado su padre. Cierto día no podía dormir y pensaba que tenía semanas sin saber nada del espectro que rondaba el callejón. Al día siguiente cerró la tienda y estaba decidido a hablar esa misma noche con ese fantasma. Llegó a su casa, se encerró a rezar, se colgó reliquias y escapularios que protegieran su pecho y posteriormente salió con una daga para enfrentarlo. Entre la oscura noche y las tinieblas, Tristán sintió que la sangre le hervía. Se le erizó el cabello y comenzó a pedir auxilio a todos con la daga empuñada, hasta que llegó el espectro y Tristán le gritó: «Te exijo que digas si eres el alma de otro mundo». El fantasma lanzó un gemido 3 veces. Le exigió Tristán y 3 gemidos dio el espectro. El espíritu finalmente decidió contestarle y le dijo que tenía una misión, que fuera a su casa a buscar un cofre que había enterrado, pero que él no podía leer y que tenía que llevarlo al arzobispo. Desapareció el espectro y Tristán corrió a su casa a cumplir con el orden y, oh sorpresa, que se llevaron. El final lo puedes conocer en las historias completas del Callejón del Muerto. Hasta este punto, ¿has soportado este tipo de historias? Siéntete, ponte cómodo ante esta fogata, hasta esta hermosa fogata. Experimenta TV te trae siempre lo mejor y la sociedad de la medianoche sigue creciendo. Relato 6. La mujer errada. Esta es una leyenda de terror clásica de la Nueva España. Vicente Riva Palacios cuenta en su libro Tradiciones y Leyendas Mexicanas que la historia de la mujer errada puede ser real y que los hechos sucedieron en el 1670. Un clérigo no muy viejo, con su medio siglo a cuestas, vivió en México en la calle que llamamos la Puerta Falsa de Santo Domingo en el 1660. Este clérigo solitario decidió buscar una mujer con quien vivir, acto que fue repudiado por los fieles, la iglesia y sus amigos. Su compadre, quien ejercía el oficio de herrero, al clérigo no le interesaban las palabras de las demás personas y la situación llegó hasta un punto determinante. Cierto día, a altas horas de la noche, tocaron insistentemente a la puerta del herrero, quien vivía en la calle de las Rejas de Valvenara. Abre por fin, tembloroso, y frente a frente se encuentra con 2 negros que aparecen llevando una mula negra y con un empeño ruegan que puedan ponerle hierros a su mula. Con la mayor diligencia posible, creyendo que era un encargo de un amigo del clérigo, accedió amablemente y entonces tomó las herraduras y con los clavos martilló y las tenazas las puso para colocar la herradura a la mula. Por la mañana, ansioso, el herrero fue a ver a su amigo el clérigo para saber por qué el favor nocturno tan apresurado. Al llegar a la calle de la Puerta Falsa de Santo Domingo, el herrero subió velozmente la escalera hasta llegar a la recámara y despertar a su amigo para preguntarle sobre la mula. El clérigo soltó una carcajada y le dijo que él no tenía esclavos ni mulas, y mucho menos para qué acusarle para molestias a estas altas horas de la noche, que probablemente era una broma. Fueron a contarle a la mujer del clérigo la graciosa historia y terriblemente sorpresa llevaron, ya que ella se encontraba errada. Una de las historias más famosas en nuestro México actual y en el antiguo es este relato, el número 7, La Planchada, una de las leyendas de terror urbanas más conocidas en México. Esta leyenda de La Planchada
ya que existen diversas versiones sobre el inicio de la historia de esta. Algunos cuentan que comienza con una construcción del Hospital de Juárez y otros en la modernidad. Nosotros tenemos dos versiones que presentaremos el día de hoy. La planchada, en su versión antigua, data del tiempo de la Guerra de los Estados Unidos en el 1847, cuando el Hospital de San Pablo, después Hospital Juárez, atendía a los heridos, justo cuando Antonio López de Santana había perdido parte del territorio mexicano. Se dice que ante el exceso de trabajo y el escaso personal del hospital, las enfermeras se quedaban dormidas y al despertar apresuradas por atender a los pacientes, se encontraban con la sorpresa de que ya habían sido atendidos por una enfermera que nadie conocía. Los trabajadores y los soldados de la guerra se pusieron de acuerdo para seguir a la mujer que los atendía y, según ellos, desaparecía a pocos metros. La describían como una mujer hermosa, rubia, de ojos azules, que caminaba muy derechita y con un uniforme blanco perfectamente almidonado. Nadie sabía quién era, ni de dónde provenía, ni cómo había muerto. Las versiones más modernas de la planchada y que todos conocen se trata sobre una enfermera enamorada que entró a trabajar del Hospital de Juárez a mediados del siglo XX. Era una enfermera de vocación porque le gustaba atender muy bien a los pacientes, porque se ganó la simpatía de todo el personal del hospital. Dicen, era muy bonita, era rubia, de ojos azules y siempre estaba impecable. Llevaba un uniforme blanco muy almidonado y siempre bien planchado. La enfermera se enamoró de un doctor, un poco engreído y coqueto con las mujeres. Se hicieron novios y finalmente el doctor le propuso matrimonio. Ella estaba extremadamente emocionada por la historia de amor, ya que dio un giro inesperado y comenzó la desgracia de la planchada, ya que dice que él ya se había casado con otra mujer. Por esta situación, la planchada había descuidado a varios de sus enfermos y estos habían muerto. Una de sus sentencias era vagar por la eternidad cumpliendo esta tarea, salvar las vidas. ¿Cómo vas? ¿Has soportado estas grandes historias, estas 7 historias? ¿Las has conocido? ¿Las conoces? ¿Has vivido de ellas? Yo espero que sí. Cuento de terror número 8. La leyenda de Nachito. En Guadalajara, Jalisco, existe uno de los panteones más fascinantes de México, el Panteón de Belén. Aquí es donde se desarrolla la leyenda de Nachito, pues su tumba es una de las más visitadas de todo México. Y descubre por qué es visitada esta tumba. El Panteón de Belén es considerado un tesoro arquitectónico nacional gracias a sus tumbas bien conservadas del siglo XIX. Fue construida en el 1848 por el arquitecto Manuel Gómez Ibarra y hoy es un recinto protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se encuentra a un lado del Hospital Civil de Guadalajara. Y se dice que Fray Antonio Alcalde lo mandó construir porque los entierros por salubridad, ya que no se podían realizar en las iglesias. Al principio era un panteón para gente pobre y después fue exclusivo para la gente de clase alta. Aquí estaban antes los restos de los hombres ilustres de Guadalajara, pero después fueron trasladados a la rotonda de los jaliscienses. En este panteón se encuentra una de las tumbas más visitadas de México, la tumba de Ignacio Torres Altamirano, conocido como Nachito. La leyenda de Nachito comienza con la muerte en el 24 de mayo de 1882. Y se dice que murió de nictofobia, miedo a la oscuridad. Cuenta la leyenda que desde su nacimiento sufría este padecimiento, por lo tanto sus padres ponían durante la noche antorchas en su recámara para iluminarla y que pudiera dormir en paz. Pero una noche las antorchas se apagaron y Nachito le dio un infarto fulminante. Su mamá lo encontró al día siguiente ya muerta en su cama. Dicen las leyendas que los padres enterraron a Nachito en el Panteón de Belén. Pero el día siguiente de su entierro, el sepulturero se encontró con una escena totalmente aterradora, ya que la tumba se encontraba abierta y Nachito afuera. Por eso se cree que todas las noches este pequeño Nachito sale en busca de la luz. ¿Alguna vez te ha tocado estar en esta tumba? ¿Has visto algo raro? Una de las historias más recientes que podemos encontrar en internet es el relato número 9, Slenderman. Hoy, en un día existen leyendas de terror urbanas que se les conoce como creepypastas, un concepto o género de terror colaborativo que se comparte en redes sociales e internet y que se consolida a partir de la leyenda de Slenderman, un personaje con tanta influencia que llevó a un adolescente a cometer un terrible crimen. Slenderman es un hombre alto, mide entre 2 y 4 metros, elegante, que lleva puesto un traje negro, con corbata negra y camisa blanca. Es un hombre sin rostro. Dicen que es totalmente blanco. Sus manos son largas y sus dedos también. En la espalda esconde
prácticamente unos tentáculos, 6 para ser exactos, con los que ataca a sus víctimas. Slenderman solo acecha a niños y jóvenes y nadie lo puede ver porque es invisible y vive entre las sombras. Sus víctimas son niños y jóvenes que siempre están en sus tabletas, celulares, computadoras y que son fanáticos de las leyendas urbanas de terror creadas en internet. Son adictos a websites como Creepypasta, Wikipedia, en las que suben miles de historias de terror. La leyenda de Slenderman estaba aquí, en una creepypasta, y que cautivó a más de 1,5 millones de adolescentes en el 2014. En mayo de este año, la existencia de Slenderman tomó un giro inesperado. En el condado de Waukesha, Wisconsin, un ciclista que circulaba por una calle de este condado encontró a una niña pidiendo auxilio porque estaba gravemente herida. Se trataba de Phaeton Launcher, quien tenía 12 años y había sido apuñalada por su mejor amiga. Slenderman tuvo mucho que ver con ello. Dicen que influencia a la gente para que puedan ser asesinadas. ¿Tú conoces una variante de este? ¿Sabes si realmente existe? Relato número 10. Momo. Mucho se ha dicho sobre este personaje característico, Momo. Su historia puede variar muchas cosas entre los diferentes relatos de las personas. Muchos van a decir que no existe, otros dirán que sí. A ciencia cierta nadie puede decirlo. En julio de 2018 comenzó a circular la leyenda de terror urbana creepypasta Momo. Obviamente es por WhatsApp. Una mujer de ojos desorbitados, fea, sonrisa, lúgubre, pelo negro, lacio, horribles garras negras, que mandaba mensajes y así comentaba 1,000,000 cosas. Todo comenzó en Facebook cuando un usuario compartió la terrible imagen de una mujer de ojos desorbitados con una descripción en la que aparecía un número telefónico de la de Japón y un mensaje en japonés que decía: "La gente me llama". Dice que el usuario pedía ayuda y tenía mucho miedo. Cuando el mensaje se hizo viral y la gente comenzó a añadir el número para hacer contacto con el número telefónico antes mencionado, comenzaron a agregar este número y apareció una horrorosa imagen de nickname Momo, y decían los usuarios que si se aventuraban a guardar el número, este era el maldito, y empezaba a recopilar diferentes informaciones y te empezaba a responder situaciones que estabas viviendo al momento. Un usuario que cayó en el juego de Momo comenzó una conversación repleta de insultos. Momo doxió. Doxear es un término que se refiere a obtener información confidencial por medio de internet. A este usuario le hizo saber que tenía todos sus datos y comenzó a mandar imágenes desagradables. Una de ellas, una foto de una niña muerta. La conversación subió de tono y Momo comenzó a mandar más imágenes de niños. Sin embargo, finalmente mandó una imagen de una muñeca, afirmada que se parecía a la muñeca de su hermana. La leyenda de Momo comenzó a hacerse viral y los usuarios comenzaron a plantearse diferentes retos. ¿Realmente tú has visitado a Momo? Espero que les haya agradado estas 10 historias solamente para ustedes, para que se diviertan y estén disfrutando de un rato. También recuerda que estas tradiciones orales se pasan con tus amigos y con todos los demás. Si te gusta, suscríbete, danos un like y comparte. Visita nuestros otros canales o otro canal llamado Gugueteando, diferentes juguetes para todos los amiguitos. Y visita obviamente las otras secciones de Experimenta TV, como ciencia y tecnología. Nos vemos. Que tengas una excelente noche.